¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, en horario veraniego, en modo veraniego en realidad, para algunos quedándose en casa, descansando, para otros tratando de poder tener un rato de esparcimiento, de desconexión con lo que es la realidad, pero lamentablemente o afortunadamente el mundo marcha tan rápido que no podemos estar completamente desconectados. Si ustedes son las personas que apaga el teléfono y que se desconecta, bueno, tarde o temprano va a tener que volver a la realidad y va a tener una avalancha, una cascada de noticias e informaciones con todo lo que pasa en el mundo y con todo lo que pasa, por supuesto, también en Chile. Esta es Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que se transmite por Mundo TV en la señal de Cable Mundo de Valparaíso a Yanquihue, en regiones a través de Telecauquenes y Ñublevisión y, por supuesto, Radio Longuén, de nuestra Radio Longuén en Concepción, y nuestras plataformas en Twitter, Facebook y YouTube. Y con la compañía de smartic.com, una forma entretenida de poder aproximarse a las matemáticas, a todo lo que es el manejo del pensamiento crítico, a todo lo que es comprensión lectora. Smartic.com, una forma entretenida de poder aprender matemáticas, de poder, yo diría, tener un momento también de esparcimiento, de ejercicios que son, yo diría, entretenidos, 15 o 20 minutos al día, y de esa forma con inteligencia artificial, porque se va evaluando exactamente qué es lo que usted sabe y qué cosas le falta por conocer, y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Se va adecuando a sus necesidades de aprendizaje. En este día saludamos, como siempre, ¿no es cierto?, a nuestros panelistas, al senador Kenneth Pugh, senador de la región de Valparaíso, que le da el ancho a Chile, como él siempre le dice, y me encanta esa frase, desde Isla de Pascua, Rapa Nui, hasta los Andes, pasando por San Felipe, Comadre Lora. Kenneth, ¿cómo está? Gusto en saludarte. Muchas gracias, Guillermo. Sí, efectivamente, es la región que le da el ancho a Chile y feliz de poder representarla. ¿Sí? Y también con otro panelista, otro periodista, estrella, diría yo, que se pasea por una moneda que está vacía. Prácticamente ya a días de que el gobierno de Sebastián Piñera entregue el poder, digamos, nuestro periodista Mario está ahí, digamos, atento a lo que sucede en los laberintos, pasadizos, pasajes, qué sé yo, de lo que hay en esa casa donde tanto se sufre. ¿Qué tal, Mario? Un agrado saludarte. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por el saludo acá. ¿Cómo estás, Kenneth? Y claro, exactamente, ya estamos a finales de mes, ya esto empieza a sumarse por una parte ya los que se empiezan ahí, y hay algunas despedidas por ahí de personal asesor, y también la gente ya que se empieza a tomar las vacaciones, aprovechando ya lo que les queda de trabajo antes del cambio de gobierno. Así que efectivamente la Casa de la Moneda cada día está más vacía en este momento. Así es. Bueno, vamos a nuestro programa del día de hoy. Bien, hay un tema que lo hemos tocado en varios programas al decurso de los últimos 2 o 3 años, me atrevería a decir, y es una iniciativa que el propio senador Kenneth Pugh ha ido impulsando y ha ido, digamos, impulsando con mucha fuerza, no solamente en el Congreso, sino que también en las instancias de toma de decisiones del gobierno, que probablemente va a ser lo propio con el gobierno de Gabriel Boric, y también con la ciudadanía. Y hay varias cosas que son relevantes porque él nos colocó el mes de la ciberseguridad, nos colocó el tema de transformación digital, con seguridad él me va a ampliar y profundizar cada uno de esos temas, y nos ha colocado la idea de que debemos ir a una república digital, que quien, según lo ha manifestado más de alguna oportunidad, espere que quede como concepto en la Constitución, de tal forma de que esta idea de república digital, que para él muchas veces está asociado a lo que ha realizado Estonia, por ejemplo. Estonia, que hoy día no es parte del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero claramente es parte de los observadores más interesados en que esto se solucione. Estonia era parte de la Unión Soviética, está al lado prácticamente, digamos, muy cercano a Ucrania, y eso claramente también nos habla de que una república digital tiene que pensar en el futuro y tiene que pensar en su gente más allá de las problemáticas geopolíticas o geoestratégicas que hoy día tenemos. Por lo tanto, digamos, Kenneth y Mario, quiero invitarlos a que veamos un poco qué es lo que pasa con esta República Digital de Chile, con esta transformación digital y cuáles son los desafíos más allá también incluso de la ciberseguridad. Kenneth, por favor, tiene la palabra para que Mario después, digamos, vayamos profundizando. Muchas gracias, Guillermo. Mira, este es un tema de fondo. La pandemia, si algo hizo, fue dar la importancia que tienen las tecnologías digitales en la comunicación, en las transacciones, y por eso se requiere entender este fenómeno. Vamos a una sociedad que va a ser 100% digital. Todo lo que se pueda conectar se va a conectar a Internet.
Todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar y por eso todos esos datos se van a poder analizar, todo lo que se pueda analizar se va a analizar. Y entra la inteligencia artificial que va a empezar a cambiar muchas de las cosas de nuestra vida. Todo esto está inserto dentro de lo que conocemos como el ciberespacio. Este ciberespacio, este nuevo ecosistema que hemos construido lleva apenas 30 años. O sea, imagínate en 30 años más cómo va a ser. Y ya se está hablando de no un universo, un metaverso, pero en realidad este es el cosmos digital. Este ciberespacio que está siendo usado para muchas cosas muy buenas, pero que también es atacado. Es atacado de forma deliberada por personas, por instituciones, por bandas criminales y por estados. Tú mismo ponías el ejemplo de Ucrania. Bueno, Ucrania está siendo atacada digitalmente, ciberatacada, y también tenemos un conflicto entre China y Estados Unidos muy grande. Es el nuevo territorio después del espacio, porque estábamos hablando del espacio exterior, los planetas, pero ahora nos hemos dado cuenta que tenemos este ciberespacio, este espacio digital que tenemos que cuidar y proteger. ¿Qué es lo que digo entonces? Tenemos que avanzar en lo digital, mucho, porque estamos todavía en una prehistoria digital, después te puedo explicar este concepto, estamos recién empezando a entender, pero tenemos que hacerlo con seguridad digital, con ciberseguridad. Y ahí es fundamental una nueva institucionalidad que parta con una nueva ley de delitos informáticos, tipificar cuáles son los delitos en el ciberespacio. Y esa ley va a ser ley muy pronto. También una agencia que proteja los datos personales para que las personas que vulneren sus consentimientos, que es en lo que tú decides para qué van a ser usados tus datos, cuando se los entrega a un tercero, un privado del Estado, es para un fin específico. Si eso se ocupa para otro fin, a esas empresas o a esas instituciones multarlas, y multarlas muy fuerte, para así disuadir y evitar que exista todo este tráfico o un uso indebido de datos. Pero fundamental organizarnos, ¿no? Y para organizarnos y coordinarnos y proteger la infraestructura crítica, que es fundamental, una nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Esta Agencia Nacional de Ciberseguridad es un tema pendiente, yo espero que ingrese ese proyecto de ley y podamos tener. Pero fundamental para un país como el nuestro, desarrollo de talento, conocimiento, un Instituto Nacional de Ciberseguridad, y ese aquí en la región de Valparaíso. Estos son los elementos entonces esenciales que tenemos que construir si queremos habitar una república digital que nos dé todos estos beneficios. Chile tiene una ley de transformación digital, la 21.180, que entra en vigencia este año, le va a tocar al gobierno Boric, y tienen 5 años para ejecutarla, procesos de digitalización de verdad. Y para lograrlo, con certeza jurídica de actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, o sea, las empresas y también de los dispositivos. Y aquí se requiere una nueva identidad digital. Fíjate, Guillermo, que todos estos elementos, todos son nuevos. ¿Cuál es el domicilio digital de las personas? Nuevos domicilios digitales. Las firmas digitales de las personas, para que todo esto pueda funcionar en un nuevo ambiente digital. La Constitución entonces tiene que recogerlo, tiene que poner estos principios, el principio de una república digital, y también los nuevos derechos, los derechos digitales, donde uno de ellos alcanzó las 15.000 firmas, que es el derecho a la protección de datos personales y la ciberseguridad. Y un tema no menor, pues se va a tener que discutir sí o sí en la nueva Constitución, Guillermo. Mario. El gobierno corrió mucho con muchas iniciativas para tratar de sacarlas adelante. Y ya obviamente ya el gobierno prácticamente ya finalizó la administración de Sebastián Piñera. En ese sentido, ¿qué es lo que en el tema de ciberseguridad impulsó efectivamente la administración Piñera y en qué quedó al debe dentro de las muchas cosas que se ha conversado en este tiempo, de todo justamente el tema de ciberseguridad, del tema de la legislación en torno a una gobernanza sobre el tema en particular? ¿Qué se aprobó? ¿Qué salió adelante? ¿En qué quedó el debe en todo este periodo del gobierno Piñera? Mira, el gobierno de Piñera logró hacer una parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la Política Nacional de Ciberseguridad del 2017 al 2022, hizo una pequeña parte, logró darle fuerza al Comité Interministerial de Ciberseguridad, que ha sido como el organismo rector, logró darle capacidades al CECIR de gobierno, que es el Centro de Respuesta a Incidentes, pero que es de gobierno, no es el del Estado, de un nivel superior coordinador de todo. Tuvo 2 delegados presidenciales, asesores en ciberseguridad, los famosos áreas de ciberseguridad, que no tenían ni facultades ni competencias, y finalmente quedamos sin nada.
Se logró avanzar legislativamente en la Ley de Protección de Datos Personales, y ahí el presidente entendió el problema de fondo y él mismo puso una indicación, que fue la que permitió avanzar con este proyecto para darle máxima autonomía a esta Agencia de Protección de Datos Personales. Tiene que ser totalmente autónoma, ojalá con rango constitucional, pero eso no era de este nivel, y al menos la separó del Consejo para la Transparencia. Por eso logramos en el Senado que se votara favorablemente por mayoría en la Comisión de Hacienda, y después en la sala también, por mayoría. O sea, tiene un apoyo político gigantesco el contar con una nueva agencia de protección de datos personales. ¿Dónde se quedó atrás el gobierno? Se quedó atrás en la protección de la infraestructura crítica de la información y en la ley de gobernanza ciberseguridad. Ahí el comité interministerial tuvo varias sesiones, tuvieron varios borradores, estuvieron discutiéndolo y finalmente, bueno, se vino encima el receso legislativo. Yo espero que ojalá, antes de que el gobierno parta, ingrese. Es un buen gesto diciendo, mire, todos los elementos están puestos en su nivel. ¿Y qué queda pendiente? La creación del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es una atribución que tiene el ministro de Ciencia, que lo puede hacer a través de la ANID y que estamos esperando, que ojalá le den la relevancia y la importancia que tiene. Nuevamente, facultades, algunas que son de orden administrativo, que las pueden llevar adelante los ministerios, y otras que son de orden legislativo. Estamos, como quien diría, a mitad de camino. Se logró avanzar un poco, pero es un pequeño pasito. Tenemos que avanzar mucho más y más rápido en el gobierno que viene ahora, porque la sociedad digital ya se nos viene encima, demanda de toda esta nueva institucionalidad que funcione y funcione bien, y así va a permitir a Chile ser un país para poder atraer inversiones de todo tipo. Si el país, en la medida que sea seguro, seguro no solo del riesgo político y financiero, sino que del riesgo digital, va a permitir atraer inversión. Y más importante, Mario, proteger a los más vulnerables. Fíjate que los ciberdelitos a quienes más afectan son las personas más pobres, son a las que no tienen conocimiento, son a las que son engañadas, que han perdido todo. ¿Por qué? Porque han abusado de ellas. Entonces a ellos tenemos que cuidarlos mucho más. Y ahí están todos los adultos mayores que no son nativos digitales, no conocen de las tecnologías y a los cuales han sido los que más le ha afectado todos estos delitos nuevos, que hoy el crimen, como tú muy bien sabes, se ha movido al ciberespacio. Los delincuentes están en teletrabajo usando todos los medios digitales para seguir lucrando con esta actividad que, como es organizada, es crimen organizado, le reporta ingresos muy altos, Mario. Sí, digamos, sin lugar a duda, uno de los temas que requiere todo este proceso de transformación digital y toda esta cercanía con la ciudadanía es la conectividad. ¿Cómo se ha logrado avanzar y qué nos falta en Chile para tener acceso a una plena conectividad? En algún programa conversamos sobre el proyecto Humboldt, sobre lo que significa esta conectividad, este 5G, este cable que va bajo el mar, que es donde está la nube. En realidad la nube no está en el cielo, está bajo el mar con todos estos cables que llevan toda esta información, todo dato en realidad. Pero la conectividad en Chile, nos hemos enterado de que los satélites de Elon Musk que están pasando, de repente se ven en el cielo, toda una hilera de satélites, de pequeñas luces. ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Qué es lo esencial? Estamos hablando de 5G, pero no en todas partes de 5G. No en todas partes hay 4G tampoco. Hay varias partes que todavía se manejan con 3G. O sea, 3G significa que si yo quiero como que, no sé, bajar una imagen, no sé, pues, digamos, de 10 kilobytes, me demoro 15 minutos. Con 4G me demoro 1 minuto y con 5G me demoro 15 segundos. Esa es más o menos la diferencia. ¿Qué pasa con la conectividad, Kenneth? Mira, la conectividad está en proceso de mejoramiento de forma sustancial. Si hay algo que sí se avanzó es en los tendidos de cable de fibra óptica terrestre continental. Más de 10.000 kilómetros están en proceso de instalación. En un año más va a estar finalizado eso y va a significar que gran parte de todas las comunas continentales chilenas van a quedar conectadas. Ya fuimos en el mes de enero a visitar la comuna de Puerto Williams, la comuna más austral del mundo, y está conectada con cable de fibra óptica, con un 4G Plus. Yo me conecté personalmente y pude ver que era más rápido la conexión que tenía en Concón, la comuna que salió con la mejor calidad de vida de Chile, de acuerdo a las últimas encuestas. Entonces, eso son cosas concretas. Se está llegando hasta las comunas más remotas con cable de fibra óptica y ahí instalar los servicios. ¿Qué dice la licitación del espectro para el 5G? Que se tiene que alcanzar el 92% de la población de las comunas, y esto va a estar completado una vez se termine el plan de despliegue de las antenas.
y se va a subir. Los que eran 3G van a pasar a ser 4G, los que eran 4G van a pasar a ser 5G. Sí, no, digamos, no, yo creo que, que el tema de la transformación digital ya se instala. Pero para eso, y bien lo decía Kenneth, se requiere una institucionalidad, es decir, una institucionalidad porque esto implica cambios en el estatuto administrativo, no solamente en la Constitución, sino que en varios reglamentos, en todo lo que es la arquitectura institucional del país, para poder, digamos, tener justamente un acceso pleno y lo debido control, y la ciberseguridad ahí pasa a ser fundamental. Y me parece muy interesante lo que plantea Kenneth en términos de hacer de Valparaíso la capital, digamos, de la ciberseguridad con este instituto de ciberseguridad, porque se requiere, la verdad, digamos, capacitar a mucha gente, a dar competencia a muchos profesionales para que puedan entender este fenómeno y aprender en la práctica a manejarse con él. Claro, y también verlo por el otro lado, o sea, que el Estado mismo exija a sus distintas reparticiones y también exija a otros entes gubernativos a nivel local, como las municipalidades, por ejemplo, que obligarlos a digitalizar toda la información. O sea, ya es tiempo de que todas estas unidades empiecen a tener plazos para que toda esa información esté disponible en línea, independiente que sea acceso gratuito o que haya que pagar o hacer algún trámite intermedio para poder conseguir el acceso, es independientemente de eso, pero sí es necesario que estas miles y miles de legajos que existen en distintas reparticiones, dentro del mismo registro civil aún, dentro de las municipalidades, como te comentaba, dentro de los gobiernos regionales, provinciales, ya eso debería estar absolutamente todo digitalizado para que esto funcione y para que pueda ser mucho más expedito. Esto es una cosa que ha faltado, que debería haber estado listo ya hace bastante tiempo, si lo conversamos ya más en detalle, pero no ha sucedido y no hay plazo, la Contraloría no ha pedido obligatoriamente eso, el gobierno no se ha puesto las pilas, y hablo del gobierno en general, no solamente el gobierno actual, sino que también los gobiernos anteriores, de facilitar y apurar esa digitalización para poder salir adelante y poder facilitar el acceso a la información y que sea mucho más fácil para el público general poder acceder a ella. Sí. Ahora, quizás sea pertinente decirle a quienes nos están escuchando, siguiendo o viendo, de que una de las razones por las cuales el mundo político, quienes están encargados de tomar estas decisiones, retrasan este tipo, digamos, de avances que ha señalado Mario, tiene que ver que la digitalización va de la mano con la transparencia. Es decir, porque si tú digitalizas todo, tienes lo que se llama trazabilidad, es decir, puedo saber quién autorizó, cuánto se demoró en autorizar, si cumplió con todos los requisitos, están todos los documentos, porque todo va a quedar en esta huella digital, si se quiere, digamos, y en consecuencia, colocar, por ejemplo, digitalización en los municipios significa develar cómo se toman las decisiones, si hubo abuso o no, se aplicó bien la norma, está como cooperándose o sea, le está entregando beneficio a quienes realmente corresponde, y todo eso queda reflejado ahí. En consecuencia, la digitalización tiene un impacto también muy importante en lo que es la transparencia, la lucha contra la corrupción, y obliga a todos a someterse a las mismas normas y criterios en forma estándar, y las excepciones quedan acreditadas. En consecuencia, cuando alguien se toma una excepción sin tener razón y está orientada a un abuso o un aprovechamiento indebido, va a quedar registrado con el responsable adecuado, ya sea porque hay una clave, ya sea porque es parte del proceso, porque necesita. Y en eso, que es muy importante, por ejemplo, una institución que ha avanzado bastante en ello, ha sido la Contraloría General de la República, con el apoyo del Banco Mundial, con el apoyo de organismos internacionales, de poder hacer un seguimiento completo de los procesos en forma digital. Entonces, yo creo que acá, Mario, también hay una suerte de natural rechazo de la forma antigua de hacer política, donde yo manejo, digamos, los recursos o las influencias para poder beneficiar a tal o cual en conformidad a la cercanía ideológica o incluso por cooptación para un voto, para que efectivamente puedan avanzar en ello. Claro, y ahí va también un poco, mucho también de Ahora, dejación de lo que sucedió. ¿Ah? Volvamos mejor con el senador Kenneth Piocay, que ya pudo solucionar sus problemas de ya, conectividad, justamente lo que estábamos conversando, Kenneth. Por favor. sí, Sí, mira, no sé si me escuchan bien ahora. sí, ahora sí te escuchamos bien. Ya. Bueno, la verdad es que bueno, ya estábamos conversando y Kenneth con su problema de conectividad. ¿Tú crees que, que en el futuro la conexión debe ser gratuita? Nosotros pensábamos, que Mario planteaba de que debiera ser gratuita hasta 3,5G, por ejemplo, y después de ahí pagarse, porque la verdad es que el modelo de negocio para la empresa, si el Estado se digitaliza completo y el Estado y el ciudadano desea comunicarse,
¿Por qué tendría que pagar para pagarle a una empresa para comunicarse con el Estado? ¿Se ha planteado eso de la gratuidad de la conexión? Mira, efectivamente, la idea es que el acceso, y especialmente para los más vulnerables, se pueda garantizar, y para eso hay que subsidiar la demanda. El subsidio de la demanda es la forma correcta de hacerlo. Las empresas, uno les tiene que apoyar para que hagan sus inversiones, pero después con el tráfico ellas son capaces de recuperar todo lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? Y aquí viene el tema de fondo. Cuando uno habla del relacionamiento digital del ciudadano con el Estado, esta es una nueva red social, es la red social del Estado. Y fíjate que las mismas empresas ya regalan las redes sociales. O sea, si, las redes sociales tienen un poco demanda de ancho de banda, pues son datos, unos datos que van y unos datos que vuelven, son mínimos. Y con toda la capacidad que tenemos para poner cables de fibra óptica, que tienen ancho de banda bastante grande y ponen muchos cables de fibra óptica, vamos a tener ancho de banda disponible. Entonces lo que tú tienes que garantizar es los megabits que tienen que asegurarse por personas como mínimo. Yo hago un paralelo con el agua. Todas las personas necesitamos 2 litros de agua diario para vivir. En las Naciones Unidas dice que son 100 litros de agua para tener una calidad de vida mínima, y eso significa que son 3 metros cúbicos al mes. Bueno, una familia de 4 personas le entregan los 12 metros cúbicos, el camión aljibe va y le entrega el agua a aquellos que no están conectados. Entonces lo mismo tenemos que hacer para Internet, definir cuántos megabits se requieren para mantener esa conectividad de red social con el Estado, y esa estar garantizada, y se la entregan a las personas para que las personas puedan tenerlo. Todos aquellos que demanden servicios especiales, más ancho de banda, para videos, por ejemplo, en 4K o en 8K, bueno, eso se paga aparte. Pero asegurar el mínimo, y hoy, nuevamente, haciendo el paralelo, las mismas empresas, todas las redes sociales son gratuitas. Entonces, no tenemos que perder de vista lo que queremos. Con el Estado, el relacionamiento digital es de transacciones. Es igual que la cartola de un banco. Cuando tú hablas de la trazabilidad de las acciones, qué está ocurriendo, qué está pasando, está ahí, en una cartola. Entonces lo que tenemos que mover es una cartola, nada más, y esa información no ocupa mucho espacio de ancho banda, y por eso perfectamente se puede garantizar. Entonces aquí tenemos una visión más novedosa de garantizar un derecho, pero con un mínimo, o sea, asegurarle. Y ahí viene algo bien importante, la capacidad que tengamos para medir esos servicios contratados. Garantizar que efectivamente la conectividad con el Estado cumple la velocidad, y también aquellos que contratan velocidades superiores, que un ente externo pueda medirlo, y así ver que efectivamente las compañías están cumpliendo el contrato, porque hoy es muy difícil saber qué ocurre. Las personas tienen la posibilidad de medirlo, hay medidores internacionales, y comprobar que efectivamente se cumpliendo su contrato, pero no todos lo saben. Entonces también necesitamos garantizarle a las personas que aquellos contratos que tengan suscritos sean cumplidos por las empresas de telecomunicaciones. Todo esto es parte de una estrategia Chile Digital 2035 que está elaborando el Senado y que se espera dar a conocer en marzo. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones va bastante avanzado, se está trabajando con todos los actores más importantes, y tener una estrategia de todo lo que es transformación digital con ciberseguridad. Y yo lo que estoy pidiendo es que tenga un horizonte por lo menos de 12 años. ¿Y por qué 12 años? 12 años es el tiempo máximo que pueden estar hoy las alcaldesas y los alcaldes. Son 2 reelecciones, 3 periodos. También los diputados y diputadas, 12 años. Y son 3 gobiernos de turno. Este que está partiendo y 2 gobiernos más. Pues si nos comprometemos a algo con un acuerdo político grande, no podemos cumplir, pero tenemos que tener visión de largo plazo que hoy no existe, Guillermo. Entonces, quizás un elemento importante de una estrategia de largo plazo es esa, mirar a 12 años, 3 periodos seguidos, 12 años también el tiempo que pasa desde que tú entras a primero básico y sales de cuarto medio. O sea, es una generación completa. Eso es lo que yo quiero, que ojalá instalemos sistemas de planificación de largo plazo con compromiso político para alcanzar, y así esas brechas que detectamos ahora de conectividad, de alfabetización digital, de educación digital, de ciberseguridad, todas esas brechas las podemos cubrir, y así están mucho mejor en la próxima generación. Mario. Bueno, también un poquito dentro de ese tema, te había consultado antes por todo lo que estaba haciendo justamente el Estado, ahora has profundizado algunos detalles más, pero también ver en todo este tiempo en qué está avanzado y en qué estado debe el sector privado justamente al respecto. Obviamente el tema de ciberseguridad siempre pasa mucho, por lo menos para nivel público, en lo que se refiere a los ataques
cibernéticos contra los bancos, que quizás es lo más notorio, pero en general, ¿cómo evalúan ustedes desde el Congreso, desde el mundo político en general, desde el mundo gubernativo, lo que ha sido el desenvolvimiento del sector privado para poder apoyar todo este tema de la ciberseguridad a nivel nacional? Ahora, ¿hay espacio para ese tipo de cosas, Kenneth? Mira, a ver, los espacios se van a poder construir en la medida que tengamos personas que entiendan y conozcan de los problemas. Quizás lo más difícil ahora, especialmente cuando cambia el gobierno y cuando cambia un parlamento de la forma que cambia esta vez. Recordemos que por primera vez se dan términos a las reelecciones y se incorpora muchísima gente nueva. Entonces, ¿cuál es mi temor? Es cuando no hay conocimiento suficiente, las cosas tienden a desdibujarse, a detenerse, a dilatarse. Todas esas D juntas. Necesitamos crear entonces conciencia y crear, ojalá, una bancada digital que pueda tomar estos temas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y llevarlos adelante. Si no logramos generar conocimiento y bancadas que avancen, las cosas van a tomar un tiempo bastante más lento. Esto es propio del proceso que hemos hecho. Fíjate que por primera vez completamos el Senado con 50 senadoras y senadores. Con esto significa que las regiones van a tener mucho más protagonismo que Santiago. Santiago va a tener apenas el 10% de las senadoras y senadores. Pero si queremos que estos temas sean capaces de llevar adelante a la velocidad, se requiere conocimiento. Yo invito entonces a todos los que están en la sociedad civil organizada, especialmente de estos temas de transformación digital, de ciberseguridad, a activarse para ayudar con conocimiento a respaldar el trabajo legislativo. Espacio siempre va a haber en la medida que haya conocimiento, y si no hay conocimiento es muy difícil avanzar, se posterga, se deja una prioridad más baja, no tiene el tiempo, el esfuerzo que se requiere. Toda comisión, ¿no? Esto se hace en trabajo de comisiones, requiere de tener expertos, gente que sea capaz de ser consultada, y también la voluntad política. Y ahí viene algo que yo señalé hace poco, que es el hecho de comprometernos a una visión más allá del periodo electoral al cual fueron electas las personas, el gobierno de turno o los parlamentarios, porque es lo único que logra la inercia suficiente para traspasar los problemas propios de las elecciones. Entonces, si no nos quedamos con pequeños esfuerzos parciales, sin ninguna orgánica y probablemente no alcanzando los objetivos que queremos guiar. Así es. No, lamentablemente el tiempo se nos va volando, pero digamos, para una próxima entrevista yo creo que va a ser necesario también ahondar sobre esa idea de mediano y largo plazo, cómo se construye desde el Estado, y esperemos que en la Constitución y en la discusión de la Convención coloquen las herramientas, porque tienen que ser herramientas que tengan un respaldo constitucional, para poder ir manteniendo esa visión, actualizándola permanentemente, que cada gobierno coloque los énfasis que le corresponden, pero que no se pierda la hoja de ruta que el país necesita para alcanzar el desarrollo, definitivamente. Así es, Guillermo, y es lo que esperamos, tener un sistema de planificación de largo plazo, autoridades comprometidas, pero con conocimiento, y la sociedad civil empoderada. Si aquí son todos los actores que tienen que estar funcionando, ¿Sí? no solo el tema de unos pocos, todos tienen que ser capaces de convocarse y así lograr resultados. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Las Cartas sobre la Mesa, un programa que se transmite por Infogate.cl, que usted nos sigue ya casi por 5 años, que le entregamos información, datos, análisis, como lo hemos dicho en cada oportunidad. Ya hemos conversado sobre ciberseguridad, ya hemos conversado sobre los desafíos que tiene Chile, pero también hay que pensar en las personas, también hay que pensar en aquellas personas, y particularmente los más pequeños, que empiezan a mirar el mundo de una forma quizás rara, porque tienen ellos una visión propia, pero muchas veces uno como papá o como abuelo, digamos, trata de que los hijos o nietos o nietas vean el mundo como uno lo ve. Y sucede que esas dos perspectivas no siempre coinciden, como ya habrá sido evidente para muchos de ustedes en todo este tiempo. Y nosotros hemos tenido suerte como programa contar con el auspicio de una empresa que se ha instalado ya en Chile, está en otros países, que es Smarttic.com. Y le hemos conversado de inteligencia artificial, le hemos tratado de conversar de lo importante que estar 15 o 20 minutos para entender los problemas complejos, la comprensión lectora y una serie de otras cosas. Pero la verdad es que Smarttic está en una perspectiva que
que es distinta y que trata de poder enseñarnos a nosotros, los que ya tenemos toda una experiencia respecto a cómo hay que mirar el mundo, y conectarse con aquellos chicos que, estando hoy día empezando su vida, ven el mundo de manera distinta y nosotros normalmente no lo entendemos. Y claro, y uno lo que intenta decirle, no, tú estás equivocado, el mundo se ve como yo lo veo. Y ellos nos dicen, no, no papá, tú eres el equivocado, el mundo es como yo lo veo. Bueno, para tratar de desentrañar todo eso, nos acompaña Francisca Fuenzalida, que es la directora de comunicaciones de Smartick.com. Francisca, muchas gracias por estar con nosotros y la posibilidad de poder conversar acerca de todas estas temáticas que claramente son parte de los desafíos, no sé, o la tendencia también del siglo XXI. Muchas gracias, Guillermo, y gracias al equipo de Infocate por la invitación. Ya, digamos, a ver, volvamos un poco al inicio. Nosotros, digamos, por lo menos lo que me corresponde a mí, hemos dicho que Smarty son 15 o 20 minutos, que es la inteligencia artificial, que cada cual recibe según el nivel de avance de conocimiento que va teniendo, que además es entretenido, porque no es una cuestión así latera, que lea esto, repita esto, no, sino que finalmente es aprovechar las habilidades mentales y desarrollarlas básicamente. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia de Smarty? Digamos, ¿cómo la podrías explicar para que podamos instalarnos en el tema y seguir con nuestra conversación y lo que todos ustedes hacen? A ver, Smartick es una plataforma, es un método, más bien. Si tuviéramos que ser muy estrictos, es un método que se transmite a través de una plataforma virtual, donde se le invita a los niños entre 4 y 14 años a desarrollar dos habilidades distintas: desarrollar el pensamiento matemático y desarrollar la comprensión lectora. Entonces, esta plataforma, este método, como muy bien tú decías, Guillermo, que estás muy, muy informado de Smartick, claramente, funciona con inteligencia artificial. ¿Y esto en qué se traduce? ¿No es cierto? Porque igual tú decías inteligencia artificial, ¿qué será? ¿Serán algoritmos? Bueno, en este caso en particular, la plataforma va captando puntos, ¿ya?, de información después de cada respuesta que uno de los niños da a uno de los desafíos o preguntas, ¿no es cierto?, o problemas los cuales la plataforma lo va poniendo para que vaya desarrollando su pensamiento. Y de esos puntos que la plataforma va obteniendo, va desarrollando a través de la inteligencia artificial un programa de estudio total y completamente especial y customizado para ese niño en particular. Entonces, la gracia de esto, que es lo que yo lo viví con mi hijo hizo Smartick un montón de tiempo, ahora ya un guaylón grande, pero antes de eso lo hizo. La gracia es que los niños no se sienten presionados a responder algo que ellos no se sienten capaces de responder. No sé si me explico, pero sobre todo en el mundo de la matemática, donde existe lo que nosotros llamamos la ansiedad matemática y la frustración matemática, y la creencia popular de que las matemáticas son aburridas, de que son difíciles, de que es el ramo que nadie entiende. Entonces los niños llegan a la casa y le dicen a la mamá o al papá, papá, tengo tarea matemática, y el papá dice, ay no, qué horror, ¿cómo lo ayudo? Entonces todo eso hace que los niños generen como una aversión al concepto de las matemáticas. Pero a través de la inteligencia artificial y de Smartick es posible que los niños vivan la matemática desde un lugar mucho más positivo. No, eso es genial. O sea, permíteme comentarte, yo soy ingeniero y me costó mucho a mí entender, bueno, después me dediqué y me profesionalicé en eso, la ciencia política, pero mi gran tema era para qué diablos servían las matemáticas. Claro, porque a mí me tocó ver integrales triples, derivadas, qué sé yo, digamos, microeconomía, el área bajo la curva, el área sobre la curva, qué sé yo, un montón de cosas que uno no entiende para qué sirven. Me costó muchos años entender que si tú entiendes matemática, entiendes filosofía y viceversa. O sea, la matemática no tiene que ver con las fórmulas, a eso voy. No tiene que ver con que una fórmula me soluciona la vida, no. Tiene que ver con un razonamiento, y ese razonamiento no es distinto al que tiene la filosofía. Y es la razón, además, porque los filósofos antiguos, digamos, tenían geometría, matemática y filosofía. Y eran tres cosas que estaban integradas. Esto es un poco lo que hace, lo que logra hacer, lo que motiva, como Smartick. Claro, exactamente, porque en nuestra experiencia, al igual que lo que tú estás mencionando, la enseñanza matemática tradicional en el aula, digamos, y con esto me refiero a profesores que enseñan de forma tradicional, la matemática se enseña muy lineal, ¿ya? Entonces son fórmulas, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Entonces los niños lo que hacen es memorizar la fórmula, pero no entender
por qué es esa fórmula, para qué sirve esa fórmula y de qué forma yo puedo aplicar la matemática a mi vida cotidiana. Entonces ahí se genera esa brecha que tú mencionas en el fondo entre lo que yo estoy aprendiendo en el colegio y lo que a mí me sirve para mi vida diaria, ¿ya? Y además porque tú tienes que pensar que los niños los niños pequeños recién desarrollan el pensamiento concreto cuando están en la adolescencia. Antes de eso están en otra, o sea, están en el pensamiento mágico, ¿no es cierto? Están en la fábula, están en la en la mezcla entre fantasía. la fantasía y la realidad. Entonces, imagínate lo difícil que es para ellos el comprender o el apreciar, más bien, el apreciar una fórmula lineal que siempre es la misma y que yo me tengo que aprender de memoria porque las tablas, por ejemplo, los niños se las aprenden de memoria. No sé si tú te acuerdas cómo nos enseñaron a nosotros, que era como un cartel grande así, onda, tabla del 7 y tenía que irla recitando hasta que te la aprendieras ahí de memoria. Así es. Entonces, la plataforma, el método, lo que hace Smartick Matemáticas, porque acuérdate que también tenemos Smartick Comprensión Lectora, ¿Ya? es desarrollar el pensamiento matemático. Es decir, cómo yo aplico este proceso mental que yo aprendí, que se basa en la matemática, para cualquier cosa que tenga que ver con mi vida. Entonces, el arte es matemática, la Sí. música es matemática, la cocina es matemática, la educación, el enseñar, el ser docente, tiene mucho que ver con el pensamiento matemático. Entonces, lo que nosotros, en el fondo, nuestra invitación es a no le enseñar a los niños la matemática como algo lineal, porque eso es aburrido, y eso es un hecho. Es aburrido, les cuesta, no lo entienden, y después cuando pueden lo desprecian, digamos, así, no, no, yo matemática no. Mejor estudio periodismo, ¿ah? Que era lo que yo escuchaba mucho en mi escuela, que era como, no, si yo estoy aquí porque soy mala para las matemáticas, imagínate. Entonces, ¿cómo el mundo se va cerrando si es que yo decido que soy mala para las matemáticas? No, es impresionante. Yo, digamos, uno de los ejemplos para quienes nos están siguiendo, digamos, quizás que es maravilloso, es Leonardo da Vinci. Digamos, entre varios otros de toda su época, que justamente combinan el arte con las matemáticas, con la geometría, con el pensamiento, con la reflexión. Cada una de sus figuras tiene un trasfondo que es una perspectiva de la vida, del mundo, del universo. Y esa conexión entre el ser humano y el universo. Entonces, bueno, y todo eso, como tú bien dices, ¿no? También están las matemáticas, o sea, es parte de las matemáticas. Digamos, y no se trata de fórmulas, se trata de una forma de reflexión, Claro, de una manera en la cual uno aprende a pensar y aprende a sacarle mucho mejor partido a sus capacidades intelectuales. totalmente. ¿No? Y eso no, yo ahí lo comparto plenamente. Francisca, y con todo esto, ¿ya? Esto me dice que es para niños entre 4 y 14 años. Sí. Y lo que yo sé es que no requiero estar 4 horas metido en el computador, en la No, pantalla o mi celular, así buscando la señal para ver cómo, para seguir la clase. No, porque es un juego realmente, ¿no? sí, sí, tal cual. O sea, más que un juego, que si Javier Arroyo, con quien hablaste la semana pasada, me escuchara Sí, decir que esto es un juego, me mata. Más ya, que un juego, está en un ambiente gamificado. ok. Esa es la diferencia. Entonces, el entorno, lo que los niños ven, escuchan, además porque acuérdate que este es un lenguaje que ellos manejan al revés y al derecho, o sea, el relacionarse con una plataforma virtual es algo que a esta altura ya ellos ya nacen sabiendo hacerlo. Entonces, la propuesta es un ambiente gamificado que permita que los niños disfruten de cada sesión. Igual de repente se frustran un poco porque además tienen cierto tiempo para responder, entonces si no responden en el tiempo no se ganan una estrellita, entonces también hay un concepto atrás como de premios y regalos para aquellos que van avanzando con más velocidad, y al final, ponte tú de cada sesión, ellos pueden entrar a una plaza virtual donde se encuentran con otros amiguitos de Smartick y se regalan cosas, se pueden comprar una casa, se compran gatos, no tengo idea, hay todo un rollo como relacionado en el fondo con las plataformas de juego que usan los niños hoy día. Sí, no, eso me parece genial porque la verdad es que efectivamente todas las nuevas generaciones vienen con el chip de entender todo lo que es la virtualidad y manejarla, pero la manejan solamente para los juegos. La Claro. utilización de, o sea, no es que ellos sepan de computación ni cosas parecidas, sino que le hace falta justamente, digamos, pasar de la entretención a la reflexión. Y yo creo que Marty coopera muchísimo en eso.
Bueno, y además piensa tú, Guillermo, que la forma en la cual está estructurada la clase tiene como distintos elementos o tipos de ejercicio. Entonces hay de, hay de matemática tradicional, digamos, como la más básica, ¿no es cierto? La matemática 0.1, por llamarla de alguna forma. Hay también metidos entre medio desafíos de programación, que nosotros le llamamos coding, están metidos entre medio. También hay de desarrollo del pensamiento matemático también, o sea, hay como, se van mezclando distintos tipos de ejercicios que permiten en el fondo que el niño en esta sesión, que son entre 15 y 20 minutos, pueda ir desarrollando todas estas habilidades a través de la plataforma. Igual requiere, y también, y con esto termino esta parte, pero también requiere de cierta disciplina y conciencia. Entonces eso también hace que los niños vayan desarrollando hábitos y además les ayuda a ser independientes, porque aquí lo que más importa es que el niño haga su sesión solo. No con una mamá, con un papá, con un tutor dando vueltas, así como soplándole, ponte tú, o parándose atrás a ver cómo responde. Es súper importante que el niño lo haga solo, de manera tal de que además vaya desarrollando su autonomía. No, genial, la verdad, como genial. Estamos conversando con Francisca Fuenzalida, quien es, digamos, directora de comunicaciones de Smartly.com, y estamos sentados a todo lo que es. Bueno, le cuento que en nuestro programa se transmite por Mundo TV, la señal de cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue, en regiones por Telecauqueño, Ñublevisión, Radio Nonguén de Concepción, y por supuesto en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook. Francisca, ya, tenemos claro de que yo coloco a un niño entre 4 y 14 años, se va a entretener, va a estar compitiendo, va a tener, digamos, precios, o sea, va a tener premios, va a conocer a otras personas, va a ir generando otra red en un espacio seguro. Es decir, no se está metiendo a un Facebook donde puede contactarse con mucha gente, pero no sabe quién está realmente al otro lado. Acá estamos hablando de un ambiente seguro de interacción para cada uno de estos jóvenes, cosa que para hoy día, para la familia, yo creo que es algo relevante. Pero ¿qué pasa a futuro? Porque en el fondo esto ayuda realmente a mirar que las profesiones que vienen, porque es evidente de que estamos con la cuarta y quinta revolución industrial. La cuarta revolución industrial básicamente es automatización, digitalización, qué sé yo, inteligencia artificial, y la quinta revolución industrial es la economía circular, donde tienes que relacionar muchas cosas para hacer sustentable la vida de toda la sociedad. Digamos, ¿cómo vamos con respecto digamos, a eso que va en el futuro? O sea, ¿cuáles son las profesiones que vienen en el futuro y cómo esto Smartly nos prepara para ello? Mira, Guillermo, súper interesante este tema porque además se mezclan distintas cosas, siento yo. Por un lado se mezcla el déficit tremendo que existe en Chile con los profesionales del área de la tecnología. O sea, desde hace mucho tiempo, yo trabajo en comunicaciones hace 20 años y por lo menos llevamos 10 años hablando de este déficit de personas que estudien carreras de tecnología. En Chile es del 25%. Entonces, y eso no solo hace que estos rubros, en el fondo tecnológico, que cada vez son más, cada vez están más metidos en todas partes, o sea, industrias tradicionales han tenido que tecnologizarse, como tú muy bien dijiste, entonces, de alguna manera, se requiere de este tipo de profesionales en todo tipo de rubros y industrias, y sin embargo, estamos muy, muy atrás en completar lo que se necesita. Y eso hace que las empresas, ponte tú, traigan gente de afuera, para poder llenar esos cupos de especialistas en ciertos tipos de tecnología. Y una de las bases de la tecnología es la programación, sin duda alguna, por explicarlo en sencillo, y la matemática. Entonces hay todo un círculo que indica que el aprendizaje de la matemática a temprana edad, el desarrollo del pensamiento matemático, efectivamente permite que estas nuevas carreras, que el llegar a estudiar estas carreras nuevas, estas carreras del futuro, sea mucho más factible. Entonces, yo todavía, ¿sabes que mi Guillermo no deja sorprenderme? Ponte tú, yo hablo con amigas mías que tienen hijos que están en cuarto medio, por ejemplo, o que entraron recién a la universidad, y la mayoría sigue estudiando las mismas cosas que nosotros estudiamos. Y eso para mí no tiene ningún sentido. Es como derecho, arquitectura, periodismo, psicología, sociología, es como,
¿ok? Pero ¿qué pasa con la, no sé, por el análisis de datos? ¿Qué pasa con la programación sofisticada para poder desarrollar robótica e inteligencia artificial? Esos son los cabros que van a tener pega después. Y buenas pegas, no los periodistas. Exactamente. A ver, por mucho que te duela, pero la verdad es que Es que es efectivamente así. verdad. O sea, mira, yo, o sea, a ver, yo un poco siguiendo eso, hoy día, y casi en muchas tiendas, y quizás el ejemplo más claro es el aeropuerto, están los famosos tótem, ¿ah? Que son los módulos de autoatención. Sí, sí. ¿Ya? Digamos, y yo le pregunto a usted que nos está viendo, ¿cuántas veces usted se ha enfrentado a un tótem y no sabe qué cosa hacer con esa cuestión que está ahí? Ah, porque ingrese, digamos, el tótem más simple es ingrese su root para tener un número de atención. Ah, pero después ya la agregaron. Usted quiere preguntar, quiere atenderse, qué tipo de consulta quiere hacer, y ahí empiezan a aparecer la alternativa, y hay mucha gente que se pierde. Ah, y si no tienes un ser humano en alguna parte que le vaya a preguntar, digamos, la verdad es que yo creo que es ahí donde se nota esa poca sintonía, esa poca reflexión matemática, digamos, en orden de pensamiento me refiero, que es lo mismo que el orden que la filosofía, como te decía anteriormente, en términos de poder interactuar con eso, porque al final estamos hablando de cómo tú comprendes la ciencia, cómo ves la tecnología, y la ciencia es preguntas, y la búsqueda de respuestas, la tecnología es la herramienta, la ingeniería el diseño, ¿ya? Claro. Y la matemática el pensamiento. Entonces, Claro. como esos elementos, son los que ustedes efectivamente empiezan a mirar y qué ofrecen para eso, o sea, de qué manera los vamos orientando hacia allá. Claro, o sea, nosotros, además por supuesto, de ir siempre ir siempre mejorando nuestro propio método de manera tal de que esté al día, de que esté conectado con la coyuntura, de que efectivamente los niños reciban lo que necesitan recibir, dado los tiempos actuales, digamos, nosotros además estamos en una especie como de evangelización, ¿ya? ¿Ya? Y el estar aquí conversando contigo tiene mucho que ver con eso también, porque las carreras STEM que tienen que ver con ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, ¿no es cierto?, son las carreras del futuro. Eso es un hecho. O sea, Sí. y el aprender matemática es tanto o más importante que aprender un idioma, que aprender inglés, por ejemplo. Entonces, si yo quiero ser un profesional integral, hagamos que quiero volver a estudiar periodismo, ya así como para poner el caso más cercano que se me puede ocurrir. Entonces, si yo pretendo ser una periodista de los tiempos nuevos, digamos, y ¿Ya? tiempos nuevos, Guillermo, no quiere decir 20 años más, es No, ahora. no, estamos a la vuelta de la esquina, no, no me ¿Ya? digas nada, Claro, estoy o de sea, acuerdo. no es que nosotros, yo no estoy haciendo hipótesis, perdona, futuristas, sino Ujú. que es ahora. Entonces, yo quiero ser una periodista integral, 100% tengo que saber hablar inglés, Ya, eso es un hecho. ok. Necesito saber analizar la información. Eso es algo que a mí no Así me es. enseñaron. A mí me enseñaron a escribir, a reportear y a priorizar, Ujú. pero no me enseñaron a analizar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si un cliente me pasa los resultados de un estudio, ¿ya? Yo tengo que ser capaz de poder hacer el cruce de los números, de la información, y poder obtener de manera tal la información de alta calidad para poder ofrecerle al público. No sé si me explico, Sí, pero perfectamente. todo eso está, y para eso yo además voy a necesitar saber usar la tecnología para poder hacer esos cruces. Entonces, es comprender qué es lo que necesito, por qué lo necesito, cómo funciona, poder usar la herramienta para que me lleve a ese resultado y todo esto presentarlo de manera tal de que sea de interés. Entonces, son muchas variables las que están involucradas hoy día en un mundo en el cual la gente está sobreinformada, la gente está sobreestimulada, entonces yo necesito saber cómo poder ejercer mi profesión de manera tal de poder generar el impacto que necesito utilizando las nuevas herramientas. Entonces, todo eso tiene que ver con ciencia, con tecnología, con matemática, con ingeniería. Y esto además, Guillermo, hay otra cosa que es súper importante, que por suerte se empezó a hablar también hace un tiempo a través de la evangelización, no solo nuestra, sino que de organismos de educación para mujeres, es que las niñas además se sienten muy poco atraídas por las carreras STEM, porque todavía existe el prejuicio de que las feas estudian son científicas, imagínate eso, de que, No, de que, nah, pues, de que no los somos lo nerds. suficiente.
Claro, claro, o los pernos, las nerds, o no somos lo suficientemente inteligentes como para tener eso porque es muy difícil. Entonces, las mujeres tienden a elegir carreras que tienen que ver con los cuidados de otros seres humanos, con la educación de otros seres humanos y carreras humanistas. Que está todo bien, ¿ah? Está todo bien. Pero existe todo este otro mundo al cual las niñas se sienten fuera, del cual las niñas se sienten fuera, que es el mundo que después va a ser que va a ser el más importante, Así en el es. fondo. Sí. Francisca, ya nos quedan pocos minutos. A ver, unas preguntas concretas. Digamos, está súper interesante todo lo que es el método, como tú has dicho, Smartick. Digamos, si una persona mayor de 14 años quisiera seguir un curso, ¿lo puede hacer? Sí, pero probablemente a ver, el proceso de la inteligencia artificial va a tirarle probablemente ejercicios que no están a la altura de lo que él necesita. Ya, Ese es el tema, tiene que ver ya. con qué es lo que necesitan los niños. Yo creo que se va a Ah, ok. aburrir. Ya, ok, ya. Pero digamos, por ¿Ah? lo bueno, o sea, Esa es mi ojalá. impresión. Yo Ya. creo que se aburriría. Igual debo confesarte, Guillermo, que yo he dado un montón de entrevistas y esta es la primera vez que me preguntan algo así. Entonces, igual voy a averiguar por si acaso. Sí, no, en todo caso yo doy mi Volveré. idea, como que me consideren la sociedad. En términos, yo creo que se requiere como un Smartick para los abogados, un Smartick para Claro, los es médicos. que esa es ¿Ah? súper buena idea. Sí, es un Claro, súper buen digamos, nicho de ¿ah? negocio. Claro, digamos, o sea, filosofía para los ingenieros, por ejemplo, porque finalmente los Por ingenieros se favor. meten algunos son ¿Ah? tan cuadrados que solamente vienen de fórmulas, sin saber de que detrás de todo lo que ellos saben de ingeniería y todo, ahí está la base de la filosofía y la base de la matemática, por ende. Claro. Entonces, bueno, yo Sé que creo eso que sería súper entretenido, así como plataforma, claro, como de matemática para humanistas, pensamiento matemático para humanistas, y al revés también, así como pensamiento exacto. humanístico para matemáticos, estaría bueno. Yo, digamos, considérame la sociedad en todo caso, digamos, De todas maneras, lo la idea vale patentamos. en oro. ¿Ya? Oye, pero digamos, o sea, la verdad es que yo creo que es súper interesante porque estas profesiones de STEM, digamos, que es ciencia, y está STEM, digamos, es STEM en inglés, son las siglas en inglés, Science, Technology, digamos, que sé yo, de ingeniería y matemáticas. ¿Ah? Digamos, creo que va digamos, en el camino adecuado porque se requiere generar habilidad y competencia que no es posible si no tienen su pensamiento propio desarrollado, en definitiva. Y lo que yo entiendo es que Martin, para estos chicos de 4 a 14 años, les genera el incentivo para que tengan un pensamiento propio. Y el pensamiento propio surge de las preguntas. ¿Ah? Si tú no tienes las preguntas, no vas a saber buscar las respuestas. Yo creo que ahí está la inteligencia artificial, la que finalmente va enfocada a cada una de las necesidades de cada uno de estos chicos. Como si te entendí Sí, bien tal todo lo cual. que me has explicado. No, totalmente, totalmente. Y mira, y me gustaría hacer dos invitaciones, si te parece ¿Ya? bien. ¿Sí? En Smartick acabamos de lanzar dos cosas que a mí me interesan, perdón, que ojalá que la mayor cantidad de gente participe porque va a ser información súper valiosa para nosotros poder, en el fondo, seguir con este proceso de evangelización del cual estábamos conversando. Lo primero es un barómetro de educación que se está ¿Ya? haciendo a nivel transversal en toda Latinoamérica, porque queremos saber cómo los padres y los tutores se enfrentan a la educación de matemática que reciben los niños. ¿Ya? Así, tanto su experiencia como cuando ellos eran niños, como cómo ellos ven, valoran o no, o tienen dudas respecto de la manera en la cual los niños están aprendiendo matemáticas hoy. Eso es súper, súper importante, porque como te digo, nos va a permitir poder aportar con información de calidad. Incluso podemos trabajar en conjunto con organismos, ¿no es cierto?, privados que se dediquen a la educación de los niños. Entonces, los invito a responder este barómetro que está en la página de smartick.com. Y en la misma Perfecto. página de smartick.com, Guillermo, yo a mí me interesaría mucho que tú hicieras este desafío, ¿Ya? porque debo confesar, a mí me fue pésimo y me quería morir de la vergüenza. Tenemos algo que se llama el reto de lectura, ¿Ya? ¿ya? Que tiene que ver con nuestra plataforma de comprensión lectora. Son 10 preguntas que están ¿Ya? diseñadas para niños, ¿no es cierto? Para niños que hacen, ¿no es cierto?, nuestro método de lectura, de comprensión lectora, pero pensada para que la respondan los padres y los tutores. A ver, ¿Ya? ¿qué tanto recuerdan de ortografía, de gramática, de construcción verbal, etcétera, etcétera? Entonces, de esa manera, efectivamente, descubramos cuánto recordamos para ver qué tanto podemos ayudar a los niños, porque capaz que vamos a tener que volver a estudiar algunas cosas.
Y este reto de lectura también está en la página smartic.com, así que los dejo a todos invitados a hacerlo. Está bastante gracioso, como les digo, ¿Ya? o no, o humillante en mi caso. Pero bueno, así es que está el barómetro de la educación, está el reto de lectura y además hay información acerca del pack de verano. Perfecto. Francisca, la verdad que te quiero agradecer muchísimo tu buena disposición y la claridad con la cual has explicado lo que Smartec, digamos, realiza y entrega para este segmento entre 4 y 14 años, donde los padres, abuelos y tíos no están ausentes, digamos, pero los invitamos todos a hacer esos dos desafíos que nos ha dicho Francisca. Sí, Francisca, la próxima vez que hablemos, Guillermo, me cuentas cómo te va en el reto de lectura. ok, no, ahí lo conversamos, no, ningún problema. Digamos, Ya, pues. esperamos por lo menos ser dignos, de todas maneras. Ya, Muchas Francisca. gracias, Guillermo. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes que nos acompañan, digamos, desde todas las plataformas en las cuales nos están siguiendo. En esta oportunidad, hablando de lo que es inteligencia artificial, educación y ese segmento que nos entrega smartic.com para poder ir generando habilidades, competencias que van a ser fundamentales para las profesiones del futuro. Muchas gracias por su audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen febrero. Ya marzo se nos viene encima, la sombra de marzo, el fantasma de marzo, pero finalmente ya empezamos con nos quedan los 2 tercios del año todavía. Así que vamos con ánimo, que se puede. Usted no se olvide, hay que cuidarse. El COVID-19 sigue existiendo. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Y particularmente, no se olvide, no tome las manos y se las pase por la nariz y los ojos, porque es ahí donde están las fuentes de contagio más relevantes. Cuídese mucho, páselo bien, disfrute. Y muchas gracias, Francisca. Un gran abrazo, que estén bien.